Muy bien, vamos a leer Mateo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En medio de estos versículos que hemos leído de Mateo 5 y Mateo 7, 28, 29, ahí encontramos un compendio de la vida piadosa, la vida que resulta de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. La vida de aquellos que se saben delante de Dios, en la presencia de Dios, en todo momento, en cualquier circunstancia, y quieren vivir para su gloria, gozándose en Él que los ha atraído con lazos de amor. En ese compendio, os digo, de la vida de piedad, está la enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte, el sermón de los sermones. Y eso, hermanos, iglesia, impresiona, asombra. ¿Por qué? Porque aquí encontramos al Verbo eterno, al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, que subió a ese monte, habiendo visto a esa multitud que lo seguía, fue movido a compasión, tuvo misericordia de ellos, sabía lo que esa gente necesitaba y les explicó la verdadera interpretación de la ley. Aquella ley que Dios había dado al pueblo en aquel monte Sinaí, donde Dios descendió, ahora Jesús sube al monte y da la interpretación verdadera de esa ley. Había escribas, fariseos, ¿recordáis? Aquellos notables del momento que pensaban que lo sabían todo. Sin embargo, estaban muy lejos del espíritu de esa ley. En esos dos pasajes, insisto, encontramos la enseñanza de Jesús, una enseñanza que apunta al corazón. Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de esta serie de predicaciones que termina justo hoy. Hoy entramos ya en el último de los mensajes. Y el mensaje de Jesús ha apuntado desde un inicio y hasta el final del mensaje al corazón. Es ahí donde está su interés. No está en la apariencia, no está en la fachada, no está en la superficie, sino que está en el corazón, porque es ahí, como hemos visto una y otra vez, de donde surge la verdadera piedad. La vida piadosa es el tema central de su mensaje, el hilo argumental que ha ido siguiendo desde que iniciara con su mensaje. Y si analizamos, si echamos la mirada atrás, creo que podemos decir, estamos convencidos de que el Señor ha estado obrando en el corazón de su iglesia a lo largo de este tiempo. Con poder Él se ha movido en medio nuestro. Y lo hemos podido ver, algunos de aquí quizá podríais dar testimonios preciosos de cómo el Señor, con un brazo extendido de manera irresistible, con poder, ha obrado en vuestras vidas. Algunos han experimentado la salvación, algunos han venido de las tinieblas a la luz admirable y ahora se saben esos hijos amados, escogidos, justificados, adoptados y pueden dirigirse a Dios como Padre. Y pueden orar ese Padre nuestro diciendo, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Ya deja de ser una oración automatizada como nos habían enseñado de pequeñitos, sino que ahora lo tomo como una oración, una conversación con ese Dios que creó todas las cosas y que es mi Padre. Otros, estoy convencido, persuadido de que habrán sido sacudidos, desafiados, importunados quizá, en el mejor de los sentidos, por el Señor para ser transformados, para seguir avanzando en ese proceso de santificación. Algunos quizá han detectado, a medida que avanzábamos en estas enseñanzas, ciertas realidades ocultas en su corazón que desconocían. Quizá algunos han detectado deseos, pasiones desordenadas que estaban ocupando un lugar que no correspondía, que habían ciertos ídolos en su corazón que estaban por encima de su amor al Señor, que el Señor no ocupaba ese primer lugar y han tenido que venir en arrepentimiento y decir, Señor, tú eres el primero,
tú eres el Señor. Otros quizá han detectado ciertas debilidades de carácter. Ni bien empezamos ese sermón del monte y el Señor Jesús nos describe cómo son aquellos que le han reconocido, que han tenido ese encuentro transformador con Él, y nos habló de los pobres de espíritu, los que lloran por el pecado, los mansos, humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Y uno se ve ahí quizá pequeñito, débil y necesita crecer en cada una de esas áreas, quizá, o en alguna de ellas, y ora pidiendo: necesito la ayuda, la capacitación del Espíritu para seguir avanzando en esas áreas del carácter que debo mostrar. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que ser luz en medio de esta generación. Habrá quienes habrán experimentado quizá el resurgir de esa pasión inicial que tuvieron años atrás cuando conocieron al Señor, tuvieron ese encuentro con Él, pero de repente, sin haberse dado cuenta, estaban andando o nadando sobre la superficie, muy alejados de las profundidades que hay en la vida cristiana. Personas que quizá fueran extrañas a ese andar junto a Él, caminar junto a Él en intimidad con el Señor, y ahora se han reenganchado. Y todo para que pudiésemos participar del gozo, de la satisfacción verdadera, para que pudiésemos vivir para su gloria, que es el propósito de nuestra creación. Antes Loida leía ese texto del profeta Isaías, y ahí encontramos que dice: para gloria mía los he creado. Nos ha creado para su gloria, para que podamos dignificar su nombre, para que podamos participar de esa felicidad. Jesús subió al monte y se sentó. Lo vimos al iniciar la serie en esa introducción. El hecho de que se sentara no era cualquier cosa. El hecho de que se sentara implicaba que lo que iba a decir estaba revestido de autoridad. Que no se trataba de una charla informal en un paseo alrededor del campo, un paseo junto al río. No. Jesús se sentó. Iba a sentar cátedra, para que nos entendamos. Estaba revestido de autoridad aquello que iba a decir. Y aquella multitud que lo seguía lo iba a escuchar, y al final, cuando terminó capítulo 7, 28, 29, se admiró de su doctrina y lo escucharon como quien tiene autoridad. Y así, hermanos, tenemos que escuchar nosotros también la palabra del Señor. Con atención, con reverencia en el corazón, humildad, dispuestos a ver qué es lo que Él tiene, atentos, sabiendo que en el tiempo que ahora tenemos por delante no sirve cualquier actitud, porque es la palabra del Señor, es lo que necesitamos, y ahí no basta cualquier actitud. Hay que tener una actitud de reverencia, de humildad, de estar atentos, de decir: Señor, háblame, de disponer el alma, disponer el corazón. A medida que hemos ido avanzando en estas últimas semanas, en ese sermón del monte, hemos visto cómo el Señor Jesús entraba ya en la parte final del mensaje. ¿Sí? ¿Lo recordáis? Y para seguir y finalizar, concluir con esta serie, tengo que recordar lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Él ha llegado a la parte de la aplicación. Como si dijera: hasta aquí os he enseñado ya de qué va la vida de piedad. La verdadera piedad. Ahora el llamado. Ahora voy a retaros, voy a apelar a la audiencia, voy a pedir de vosotros una respuesta. También nos la pide a nosotros hoy. Nos la está pidiendo cada día, a diario. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho? En primer lugar, no se puede entrar por cualquier puerta para disfrutar de esa felicidad y disfrutar de esa salvación. Hay que entrar por la puerta estrecha, hay que seguir por el camino angosto. Veréis a la mayoría que entra por la puerta espaciosa, que va por el camino ancho. Oye, ahí parece que hay diversión, que hay ofertas de felicidad, parece que hay ofertas de fama, de honor, de satisfacción, pero eso conduce a la perdición. Si vas por ahí, permitidme, serás un desgraciado, serás una desgraciada. La vida verdadera se encuentra pasando por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Jesús, el único nombre en quien hay salvación. En ese camino angosto habrá sufrimiento, habrá pruebas, habrá dificultades, por supuesto también muchos momentos de alegría.
pero Él está con nosotros. Y ahí estamos contentos, estamos satisfechos. Primer llamado, entrar por la puerta estrecha. En segundo lugar, cuando hayas pasado por ahí, tratarán de desviarte, tratarán de confundirte, de generar confusión, división, dañarte. ¿Quién? Los falsos profetas, los falsos maestros. Guárdate de ellos. Un llamado al discernimiento, a la agudeza espiritual, a la perspicacia espiritual. Hermanos, no todo vale. No todo vale en pos de la unidad. Hay gente que está predicando, enseñando cosas que son contrarias al Evangelio, contrarias a verdades fundamentales de la palabra. Por supuesto, nos podemos reunir y juntar y habiendo diferencias en lo secundario, pero en lo fundamental, férreos. Y no vamos a abrazarlo todo, porque estos tipos vienen disfrazados de ovejitas, pareciendo inocentes, pero son lobos rapaces. Y lo que quiere el lobo es dañar, es confundir, es desviar, llevarte por la perdición. Estos tipos no cuidan del rebaño, no protegen a la oveja, están dispuestos a trasquilarla en su propio beneficio. No prestéis vuestros oídos a estos sinvergüenzas que buscando su propio interés, buscando su propio bolsillo, motivados por su propio ego, buscan su fama, buscan su honor, ser vistos, tener todos estos followers que tanto lo siguen. Oye, que quizá llenan estadios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Guardaos de ellos. En tercer lugar, atentos al terrible peligro del autoengaño. Es lo que estuvimos viendo en el último mensaje de esta serie. Cuidado con el terrible peligro del autoengaño. No puede haber situación más lamentable, más tormentosa que darse de bruces con una realidad tocante al destino eterno de tu alma en el día del juicio. Que hoy estés descansando en una apariencia, en una religiosidad, en el hecho de que por estar haciendo y porque estés inmerso en muchas actividades, estar sirviendo como el que más en la iglesia, estés pensando que todo anda bien cuando quizá no estás con la esperanza que debieras. En aquello que quizá tanto confías y quizá hoy estás en perdición, porque no se trata simplemente de una profesión de fe, algo de boquilla, sino que es algo que surge del corazón. Creer en el corazón, profesar con la boca, ambas cosas son necesarias, ambas cosas van de la mano, no es una sin la otra. Cuidado con el autoengaño. Y ahora Jesús va a concluir con el mismo tema, no lo abandona. Y es mi oración que sus palabras puedan penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que sus palabras sigan resonando en nosotros, que sirvan para el autoexamen, por supuesto. La serie acerca del Sermón del Monte tenía por finalidad que el Señor pudiese transformar su iglesia escuchándole a Él. Queríamos verle a Él, escuchar sus palabras y a partir de ahí que Él obrara en nuestro corazón. Que sirva, digo, para el autoexamen, pero que a su vez nos impulse para aquello que hemos sido llamados, porque hay una vida de verdad. Elías la semana pasada nos hablaba de esa fiesta en el corazón, de esos hombres, Pablo y Silas, que encarcelados en lo más oscuro de aquella cárcel, en el lugar más profundo, pero tenían fiesta. Mateo 7, vamos a leer del 24 al 27, donde aquí Jesús nos presenta un cuadro muy conocido por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia,
y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estas palabras de Jesús van dirigidas a personas que profesan ser cristianos. Son palabras que Jesús dice a aquellos que están expuestos regularmente a su palabra. Hombres y mujeres que tienen un interés por Dios y por las cosas de Dios. Y el propósito que Jesús tiene detrás de estas palabras es mostrar la diferencia que hay entre aquellos cuya profesión de fe es falsa y aquellos cuya profesión de fe es verdadera. Mostrar qué caracteriza a aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu y aquellos que no. Jesús aquí habla de aquellos que están escuchando. Aquí estáis escuchando. Aquí hay hombres y mujeres que estáis escuchando. Sin embargo, algunos estaréis edificando sobre la roca y otros sobre la arena. De ahí que el mensaje del Señor hoy es urgente. Es más urgente que nunca hoy, en medio de los tiempos que vivimos. Y es urgente para que podamos andar en sus caminos, como decíamos, para su gloria. En el llamado que Jesús nos hace hoy, vemos una comparación entre dos hombres, vemos una comparación entre dos casas. Hay similitudes entre ellos, hay similitudes entre las casas, pero hay una diferencia fundamental en cada uno de ellos. Y es lo que espero que podamos ver por la gracia del Señor y que nos permita el Señor ver dónde será que nosotros estamos edificando. En primer lugar, y para entrar de lleno en la enseñanza del Señor Jesús, para ir descendiendo después al meollo, al tuétano de esta enseñanza, quiero que veamos las similitudes entre estos dos hombres. En primer lugar, quiero que veáis que ambos tienen un mismo interés. Estos dos tipos tienen un mismo deseo, quieren construir una casa, quieren levantar un hogar, quieren aquel hogar en el que disfrutar de todas las bendiciones, como son la paz, el consuelo, la tranquilidad, participar de una celebración junto a los seres queridos, la familia, los amigos, los hermanos. Un lugar de reunión donde convocar a la gente para pasar un buen tiempo, un buen momento. Un lugar, como decía, para participar de las bendiciones del Señor. Y en definitiva es lo que queremos tú y yo, ¿o no es así? ¿No queremos también nosotros un hogar con independencia de cuáles sean sus características? Grande, pequeño, más espacioso, más chiquitito. Un hogar confortable en el que participar de todo eso. Estos dos hombres querían lo mismo y se interesaban por lo mismo. Querían una casa. Ese era su deseo, era lo que querían construir. Y si analizamos el texto, podríamos incluso llegar a la conclusión de que querían construirla en la misma localidad. Estarían expuestas las casas a las mismas lluvias, a los mismos vientos, a las mismas tempestades. En definitiva, fijaros, se trataba de dos hombres con un mismo deseo expuestos a lo mismo. Pero no solo eso, aún podemos dar un paso más. Querían lo mismo, una casa. Querían incluso el mismo diseño. A ver, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que querían el mismo diseño? Porque si analizamos la palabra, si vemos lo que Jesús está diciendo, llegaremos a la conclusión de lo que diferenciaba el hogar era el fundamento. Por fuera, en lo externo, parecían iguales. Si tú ibas paseando y veías las dos casas, no habría diferencia aparente en ninguna de ellas. Parecerían dos viviendas de una misma promoción inmobiliaria. De estas que cuando tú vas por la calle y ves y dices, oye, son todas iguales. No hay la más mínima diferencia. Ves el jardín y parece que no hay. Tienen los mismos metros, una no tiene ni unos centímetros de más.
Fíjate en las ventanas, fíjate en las puertas, fíjate en las rejas que separan de la calle. Es que todo guarda una armonía perfecta, no hay indiferencia. El marco de la puerta es que está cortado igual. Ves los ladrillos y es que tienen la misma tonalidad. Entras por la puerta principal, entras al salón y oye, son iguales. Si es que tienen incluso aquella misma chimenea que está anticipando aquellas tardes de invierno donde la familia se podrá juntar alrededor del fuego y participar de una noche cálida, todos ahí alrededor. Y no solo eso, sigues avanzando por la vivienda, avanzando por esos pasillos, te adentras en la cocina, en las distintas habitaciones, y si cerrásemos los ojos sabríamos que la vivienda justo al lado es igual. No hay diferencia. Dos hombres que querían una misma casa, un mismo hogar, que la iban a levantar, que sería expuesta a las mismas circunstancias, diseñarían exactamente lo mismo. Sobre la superficie parecería que no habría diferencia. Oye, son iguales. Pero había una diferencia significativa, una diferencia vital, trascendental en cada uno de ellos. La diferencia no se encontraba sobre la superficie, en lo que se ve, sino en el fundamento, en lo interno, en lo que hay bajo la superficie, en lo profundo, digámoslo de otra forma, en el corazón. Jesús nos está advirtiendo del lugar en el que estamos construyendo. Porque si estás construyendo sobre la arena, si estás construyendo sobre ese terreno débil, inestable, mucho cuidado cuando llegue la tempestad, mucho cuidado cuando lleguen las pruebas, mucho cuidado cuando arrecie ese viento con ímpetu. Lo importante, vemos, es el fundamento. Y si analizamos el texto, un texto, como decía, muy conocido por todos, en el que Jesús se expresa con una sencillez de la que solo Él sería capaz para después transmitir una verdad tan significativa y necesaria para nosotros, para nuestro andar diario. ¿Qué está diciendo Jesús? Oye, se trata de una cuestión también de prudencia. Aquí hay dos tipos. Ambos están expuestos a la palabra, ambos escuchan, ambos muestran un interés, quieren escuchar de Dios, quieren estar escuchando de las cosas de Dios, pero uno es prudente, uno es calificado como prudente y el otro es calificado como un insensato. Empecemos por este último. ¿Qué define al insensato? ¿Qué características, qué rasgos definen al insensato? Mirad, algunas de ellas, porque una sigue a la otra. El insensato siempre tiene prisa. El insensato siempre está que las cosas tienen que ser ya, lo tiene que hacer ya, sin pensar más. Oye, deprisa y corriendo. Entendedme, ahora no estoy aquí haciendo un llamado a la dejadez, un llamado a la pereza, no, que se entienda, hay situaciones en las que se requiere una inmediatez en la toma de decisiones. Pero el insensato, si lo imaginamos en nuestra mente, el insensato es el tipo que siempre va corriendo, el que no piensa, el que no anda de una manera prudente. El insensato es impaciente. No tiene paciencia, no se toma un tiempo, no escucha. El insensato ni busca ni quiere prestar sus oídos al consejo de los demás, no busca la instrucción de otras personas que pueda necesitar para su día a día, para sus proyectos. Fijaros una cosa, estos dos tipos no tenían delante de sí una tarea cualquiera. Iban a levantar un hogar. Querían edificar una casa. Eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace de cualquier forma. Hay ciertos principios, cálculos que hay que tomar en consideración. Yo no soy experto, pero sé que para construir una casa hay un tipo que se llama arquitecto. Y oye, mejor consultarle, no es así, que dibuje, que diseñe, que
que establezca qué materiales van a ser necesarios. Me suena también que hay alguien que se llama aparejador, que va a supervisar el proyecto constructivo, que va a supervisar que todo se vaya haciendo según las normas que dicta esa pericia. Y quizá algunos de aquí estáis pensando, hombre, pero yo no haría eso. Yo no haría una casa a cualquier forma. Yo no edificaría, yo no construiría sin contar con toda esa instrucción, con ese consejo necesario. Vale, estoy de acuerdo. Ahora, desciende a tu día a día. Eres una persona que busca consejo, que busca instrucción en personas que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿O eres una persona que va a la suya? Eres una persona que dice, no, yo ya sé. Yo no necesito el consejo del hermano, el responsable, el pastor. No, yo ya sé lo que necesito. Yo ya sé lo que es mejor para mí. Yo ya sé lo que es mejor para mi matrimonio. Yo ya sé cómo tengo que tratar a mi marido o a mi esposa. Yo ya sé cómo tengo que educar a mis hijos. No me hables de la crianza de los hijos. ¿Es la realidad de algunos de aquí? ¿Qué hay de la forma de tratar a los demás? No, yo ya sé cómo debo tratar a los demás. Cuando la palabra nos habla de tratar a los demás desde una base de amor, con compasión, con misericordia, con verdad también, por supuesto, pero dispuestos a perdonar, dispuestos a no guardar rencor. Y necesitamos personas ahí alrededor nuestro que nos vayan guiando, que nos vayan instruyendo por el camino. Y sin embargo, en ocasiones las iglesias están llenas de gente que dice, yo ya sé. Yo ya sé. Yo ya sé cómo administrar mi tiempo. Yo ya sé cómo administrar mi economía. Yo ya sé con quién me tengo que relacionar. Y la palabra nos está hablando en un sentido contrario. Estás siendo un insensato, una insensata. El insensato tiene prisa, el insensato es un impaciente, el insensato no busca la dirección, el consejo, la instrucción de los demás. ¿Por qué? Porque piensa que ya lo sabe todo. He empezado estos días, junto a la lectura que tenemos diaria, a leer el libro de Proverbios. Os lo recomiendo, os lo aconsejo. Para que podáis orar en base a esos principios de sabiduría, para anhelar la sabiduría que proviene de Dios, para anhelar ser una persona que no se fía de sí mismo, sino que se fía del Señor, que reconoce a Jehová en todos sus caminos, como dice ese Proverbio 3, que no es sabio en su propia opinión. El insensato se cree sabio en su propia opinión, cuando lo que está mostrando es su necedad. Y finalmente el insensato nunca examina, nunca se detiene a considerar, nunca piensa más allá. Sí, en un sentido vivimos en el día a día, ¿verdad? Pero el insensato no piensa que puede deparar el futuro. No piensa en las pruebas que pueden venir. Oye, si se trata de construir una casa, vamos a considerar las condiciones climatológicas del lugar. Hay lugares de esta tierra en las que hay, ciertas nevadas que, a menos que construyas un hogar, una casa con cierta solidez, se la va a llevar. Hay lugares que, o no os ha pasado, tú vas con el coche por la carretera y ves que todas las casas van guardando una armonía y de repente ves una y dices, ¿y esta casa aquí? Esto no pinta nada. De nuevo, no pienses tan solo en el proceso constructivo. Piensa también en ti. Piensa en cómo está tu corazón. ¿Piensas en lo que pueda venir? Y no lo digo en el sentido de ahora llevaros a estar ansiosos, inquietos, porque debemos de estar confiados en el Señor. Pero, por ejemplo, ¿forma parte de vuestras oraciones, Señor, guarda mi corazón? ¿Sé tú quien esté guardando mi alma? Señor, guárdame
de caer en incredulidad cuando llegue la prueba. Señor, guárdame, guarda mi alma de alejarme, de apartarme si llegan ciertas circunstancias que no esperaba, de tener una reacción que es propia de aquel que te reconoce a ti como Señor, que dice que tú eres su refugio, esa torre fuerte, ese consuelo, esa esperanza que cantamos domingo tras domingo. ¿Lo viviríamos? Ora al Señor que guarde tu alma. El insensato nos muestra al cristiano nominal, al cristiano de plástico, el que tan solo cuida el exterior, de cumplir con lo externo, de decir, oye, voy a procurar estar domingo tras domingo en la iglesia, de no faltar en aquellas actividades que se puedan organizar, pero ese mismo hombre sabe que por dentro, en su corazón, no está como debiera, que su amor por Dios no es el que debería ser, porque hay otras pasiones, hay otros deseos que están ocupando un lugar que no corresponde en su corazón. Ese mismo hombre es aquel que sabe que las cosas de Dios, lo que sería, para que nos entendamos, todo aquel servicio para el Señor, actividades que glorifican al Señor, no forman parte de sus días, no está interesado en ellas. ¿Por qué? Porque está más interesado en sus otros propios deseos, en satisfacer sus deseos egoístas. Aquellos hombres y mujeres, en definitiva, que se están mirando su yo, que están pensando en su yo una y otra vez, que el yo guía su destino, que Jesús no es el Señor de su corazón. No están dispuestos a renunciar a ciertas cosas para seguirle a Él, para que su vida gire alrededor de Él, que sus obras, porque no somos salvos por obras, pero nuestras obras glorifican al Padre que nos escogió en la eternidad pasada, glorifican al Hijo que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El insensato es aquel que tan solo imita lo que hacen los demás. Es aquel que procura aparentar, no dar la nota para que nos entendamos, sino que va guardando cierta armonía, pero que en lo más profundo, si cavásemos, veríamos que hay una diferencia muy notable. Habiendo visto los rasgos que caracterizan al insensato, ¿qué podríamos decir del prudente? Muy rápidamente, el prudente no se impacienta. Toma esa paciencia, ese fruto del Espíritu, como un rasgo de su carácter. Se toma un tiempo para leer la palabra, se toma ese tiempo para buscar al Señor, sabiendo que en la palabra va a encontrar al Señor, va a encontrarse con el Creador, va a encontrarse con su Salvador, va a encontrar los principios que necesita para su día a día, confiando en la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia, la autoridad de la palabra para su día a día. El prudente es el que busca y admite el consejo de los demás. El prudente es el que no vive para sí, sino que vive para el Señor. El prudente es aquel cuyo anhelo es vivir el sermón del monte. El prudente es aquel cuyo deseo es mostrar con su carácter las bienaventuranzas que Cristo ha estado definiendo, nada más arrancó con ese sermón. El deseo del prudente es tener esa hambre, esa sed de justicia, seguir creciendo en santidad. El prudente quiere vivir para la gloria del Señor, no buscando la suya propia. Ambos oyen, ambos entienden, ambos asienten, ambos dicen que sí, ambos llenan las iglesias, pero unos edifican sobre la roca, otros edifican sobre la arena. Ocurriría en aquellos tiempos, ocurriría en los tiempos que Jesús enseñaba, muchos le seguían, prestaban oídos a Jesús. Algunos escucharían y obedecerían al Maestro y seguirían sus pisadas, otros escucharían e irían por la suya. Así ocurre también en el día de hoy. Así ocurre también a día de hoy con algunos que vienen a la iglesia, dicen que sí y después no. Escuchan, asienten, pero siguen su propio dictado.
Si comparamos los hombres, vemos que hay unas similitudes en lo exterior, pero hay una diferencia sustancial en su carácter. Uno es prudente, el otro es un insensato. Hay una diferencia también en las casas. Parecen iguales, pero no lo son. No lo son. Paseando pareciera que son idénticas. Tienen el mismo diseño, la misma estructura, pero el fundamento es distinto. Una está edificada sobre la roca, una es firme, sólida. Vendrán las pruebas, vendrán las tempestades, las lluvias, los vientos, los ríos y permanecerá ahí firme. Sin embargo, la otra está en un fundamento sólido, inestable, débil. Que cuando venga la tormenta, el viento, la lluvia, se lo llevará todo por delante. Y como dice después, grande será su ruina. Una edificada, como decía, sobre fundamento sólido, firme, la otra sobre fundamento débil, inestable. Y así sucede con la vida cristiana. El cristiano verdadero y el nominal, el de apariencia, parecen ser idénticos. Pareciera que no vemos la diferencia. Ambos asisten a la iglesia, ambos asisten a los grupos de hogar, ambos asisten a las comidas fraternales, ambos asisten a las reuniones de oración, a los estudios bíblicos. Ambos se relacionan con los hermanos, con las hermanas. Ambos tratan de mantener ciertas normas de conducta, alejándose del pecado. Ambos tratarían y podrían incluso también citar ciertos versículos de memoria, mostrarían un conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, el fundamento de cada uno de ellos es distinto, es muy distinto. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? Muy sencillo, es lo que hemos visto desde que iniciásemos esta serie, porque no se trata de lo externo, se trata de la realidad interna del corazón. Y lo que Jesús está diciendo es: edifica tu casa sobre la roca. Hermano, hermana que estás aquí, edifica tu casa sobre la roca. Claro, en un sentido la roca es Cristo, ¿no es así? La roca es Cristo. Y lo cantamos, Señor, tú eres mi roca. Y sabemos que nosotros somos esas piedras vivas de un edificio cuya piedra angular es Cristo. Se nos habla de Cristo comparándose con esa roca de Oreb. Él es la roca, pero en esta parábola Jesús habla de la roca en un otro sentido, en un matiz que no debemos perder de vista, que no debemos desconsiderar ni mucho menos. Edificar sobre la roca en esta parábola, en este contexto, es obedecer al Señor. En el contexto de esta parábola, edificar sobre la roca es obedecer al Señor. Y esa es la actitud de aquel que de verdad, de una manera sincera, puede decir que ha tenido un encuentro transformador con el Cristo, con el Señor, con el Salvador. Aquel que de verdad ha tenido un encuentro transformador, que ha sido salvado por la gracia del Señor, ya tiene unas motivaciones distintas, sus pensamientos son distintos, no vive para sí, vive para el Señor y no quiere hacer la suya, no quiere seguir el dictado de su propio corazón, quiere seguir lo que dice el Señor en su palabra. Obediencia, a veces no perfecta, pero sí la queremos seguir de una manera alegre, no a regañadientes. Quien ha sido salvado cometerá sus errores, los detecta, se arrepiente mirando a esa cruz, se levanta, pero quiere obedecer. Quiere obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué obedeceríamos? Porque hemos sido asombrados. Porque hemos sido asombrados, porque hay una fiesta en el corazón. ¿Y quién ha generado esa fiesta? No hemos sido ni tú y yo, no podíamos, estábamos esclavizados, muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos salvó. Y te pregunto, ¿estás edificando sobre la roca? ¿Estás siendo obediente al Señor, a su palabra? Y son tantas las áreas en las que lo podríamos considerar. Hablamos del hogar. ¿Estás siendo obediente en el hogar? Ya que estamos hablando de viviendas y de hogares, cuando se entra por la puerta de tu hogar, ¿huele?
a evangelio? ¿Huele a cristianismo? ¿O a qué? La relación matrimonial, la relación con tu esposo, con tu mujer, huele a evangelio, porque a esto está llamado. Si no, estás desenfocado. El matrimonio debe apuntar al evangelio, ser una fotografía del evangelio, de la entrega de Jesús por su iglesia, del amor de la iglesia también. ¿Qué hay del tratar del hombre a la esposa? ¿Lo estamos haciendo tratándola como ese vaso más frágil? ¿Con gracia? ¿O con palabras llenas de aspereza? Porque la palabra, el Señor nos habla muy claramente cómo debemos tratar a las esposas. Santificándolas, dignificando, honrando. Esposas, ¿qué hay de vuestro trato con vuestros maridos? Alentando su liderazgo, con esa disposición en vuestro corazón de someteros a ese liderazgo gozoso. ¿Qué hay de la crianza con nuestros hijos? ¿Estamos criando a nuestros hijos en obediencia a la palabra, en el temor del Señor, con reverencia al Señor, para llevarles al evangelio? ¿O es que nosotros nos creemos los más sabios y sabemos cómo tenemos que educar y criar a nuestros hijos y que nosotros ya lo sabemos todo? No seamos insensatos. Edifiquemos sobre la roca. Que la crianza de los hijos, de las hijas, esté edificada sobre esa roca firme. Que abramos la palabra en el hogar, para leer la palabra con los nuestros, para llevar a nuestros hijos al evangelio. Es lo que más necesitan. A menos que tu hijo o tu hija ya haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador, lo que más necesita no es pasarlo bien. No es darle las mejores vacaciones. No es... Lo que más necesita tu hijo o tu hija es la salvación. Es lo que más necesita. ¿Para qué? Para que después su vida pueda girar alrededor del Señor, él también pueda reverenciar en su corazón al Señor y vivir para su gloria. No hay felicidad más grande. No te pierdas ahí. Edifiquemos sobre la roca, edifiquemos en obediencia en las calles, en el trabajo, con quien sea que nos relacionemos, sabiendo que no todo vale. En medio de una sociedad caracterizada por la mentira, la trampa, defendamos la verdad. Defendamos la verdad, levantémonos en defensa de la verdad del Señor. No hagamos como los demás, queriendo tomar el atajo. Pareciera que será lo más fácil, pero oye, si el Señor marca un camino, síguelo. En obediencia a Él, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Y quizá el camino será estrecho, será difícil, pero Él va contigo. No lo dudes, no caigas en esa incredulidad. El creyente obediente tiene un amor sincero por la iglesia. El creyente obediente ama a quienes tiene a su alrededor, se preocupa por ellos. No se trata simplemente de venir a la iglesia por venir, por cumplir, para que no sea dicho que no venga los domingos, vaya a ser que venga alguien y me diga, oye, falta... No, es algo que surge del corazón. Uno dice, yo es que quiero ir a la iglesia. El domingo, en obediencia al Señor, porque Él dice que guarde el día de reposo, que me congregue con los demás hermanos, para alabarle, para adorarle. Por supuesto, puede haber algún día puntual en el que alguien, oye, sea necesario tener un tiempo en familia y se visite otra congregación. Ahora viene agosto, os animo a ello. Si vais a ir donde sea, hay iglesias a las que visitar. Pero el obediente lo hace, el creyente de verdad, en obediencia lo hace con un corazón de amor al Señor, de deseo por el Señor. Y si desea al Señor, desea a los hermanos. El cristiano obediente se pone en pie y ora lleno de gratitud al Señor. El que lo es de apariencia
orará para ser visto. Vaya a ser que me digan que no he orado. El obediente trae el de verdad, el genuino, el sincero, quien reconoce que Dios es el Señor, que Él es el que provee todos sus días para el hogar, el que trae el pan que no falte en nuestros hogares, en gratitud, reconociendo esa provisión, la fidelidad del Señor, trae su ofrenda como muestra de gratitud, una gratitud desde esta fiesta, como decía, en el corazón. El que tan solo busca la apariencia, quizá trae la ofrenda. Vaya a ser que alguien diga, oye, este no ofrenda. En definitiva, el obediente, el creyente de verdad, vive una vida centrada en Cristo, sabiendo que Cristo es el Señor, que Cristo está en el centro, que el centro no soy yo, sino que el centro es Él. Sin embargo, el insensato, el aparente, no tiene a Cristo en el centro de su corazón. Vive para sí, vive para guardar la apariencia. Vivir para los demás. Que los demás no piensen de mí, o que los demás me vean, o que los demás... Te pregunto, ¿a quién vas a engañar? No te autoengañes. A Dios no lo vas a engañar. Quizá estés dando una apariencia, pero al Señor no lo vas a engañar, no lo estás engañando. El necio empieza a construir su casa sobre la arena. Es un insensato, un imprudente en toda regla. Él lo sabe, Dios también lo sabe. Sabe que debajo no hay un fundamento sólido. La casa parece bonita, pero está sobre la arena, sobre un terreno inestable, frágil. Parecería que se trata de una casa que va a durar, pero no es así, porque llegará la prueba, llegará la tempestad, y si el fundamento es frágil, va a arrasar con todo. Y hermanos, la prueba llegará. La prueba va a llegar. Los tiempos de dificultad, los tiempos de incerteza, de incertidumbre, esos tiempos en los que uno quizás se preguntaría por qué, van a llegar. Mientras todo va bien, mientras gobierna la calma y la tranquilidad, mientras todo va viento en popa, las casas parecen iguales. Uno de los hombres se habrá tomado más molestias. Quizá pareciera que ha ido más lento porque ha estado consultando a uno, a otro, ha dado más pasos, ha estado buscando estos consejos, como decía. Nadie apreciaría las diferencias. Las casas son exactamente iguales, pero entonces llega la prueba. Llegaron, dice el texto, las lluvias, los ríos, los vientos. Lluvias, ríos y vientos que dieron con ímpetu, que dieron con violencia contra esas casas. Y el texto nos dice claramente qué ocurrió con cada una de ellas, ¿no es así? La que estaba edificada sobre esa roca firme permaneció. Aguantó, sólida, firme. El viento vino, pero no se la llevó. Sin embargo, aquella que estaba edificada sobre un terreno débil, frágil, inestable, construida desde la insensatez, desde la imprudencia, desde la irresponsabilidad, llegó la prueba y grande fue su ruina. No aguantó, se la llevó el viento. Duró un soplo. Por eso es tan importante construir la casa sobre la roca. No solo para los días fáciles. Habrá días fáciles que formen parte de nuestros días. Habrá días de calma, habrá días de tranquilidad, habrá días de mucha celebración, pero habrá días en los que llegue la tempestad, habrá días en los que llegue la prueba. Y ahí es importante la actitud. Si vemos el paralelo en Lucas, vemos que ese hombre prudente buscó el lugar, cavó hondo, cavó y puso el fundamento.
un fundamento sólido, que aguantara, porque este tipo anticipaba lo que quizá podía venir. Y él quería permanecer firme en esa solidez, que no fuese llevado por donde fuera. Construye tú también sobre la roca. No construyas en cualquier lugar, no construyas en cualquier superficie, construye sobre la roca. Porque el día de la prueba llega. El día de la prueba llega y ahí tenemos las dos casas. Hay un resultado muy distinto para cada una de ellas. Y si os lo preguntara, vosotras querríais un resultado, ¿verdad?, de estos dos. No querríais formar parte de este grupo que edificó sobre la arena y que el viento se lo llevó todo. Que la lluvia se lo llevó todo por delante, que los ríos asestaron ese golpe que no dejó nada. Sino que queríais ser esos hombres y mujeres firmes en el día de la prueba. La que estaba sobre la arena no aguantó. Como digo, grande fue su ruina. Podría parecer una casa lujosa. Podría parecer una casa de las más hermosas. Oye, esa promoción inmobiliaria que parece que está en la mejor zona de la ciudad. Ya, pero si su fundamento es débil, no te va a servir de nada. Mejor algo sencillo, en un lugar firme, seguro, sólido, que algo muy aparente, pero que en el día de la prueba se tambalee, se venga abajo y grande sea su ruina. Vinieron las pruebas, en la vida hay pruebas. Cualquiera que venga predicando algo distinto, echaros a correr. En la vida hay pruebas, en la vida hay sufrimientos. Y si escuchásemos aquí, habría testimonios de todo tipo. Cada uno podría contar su historia. Escucharíamos todo tipo de depresiones, de dificultades, de aflicciones, problemas personales, problemas familiares, traiciones quizá, desilusiones, desengaños, decepciones, adolescentes, hijos rebeldes, padres que a la luz de la palabra digas, en ese sentido falló. Problemas laborales, crisis económicas, pérdidas, enfermedades, muerte de un ser querido, dolores, angustias abrumadoras de todo tipo, pruebas que vienen a asestar un golpe con toda su furia, ataques también violentos del enemigo, ese enemigo que está ahí al acecho buscando a quien devorar y que a menos que permanezcamos firmes, amparados en el Señor, buscando la capacitación y la ayuda del Espíritu, estaríamos expuestos a estos ataques, expuestos a ser llevados por ciertos vientos. Todo esto forma parte de la vida cristiana. Y el Señor en esos tratos providenciales permite que pasemos por esos valles de dificultad, esos caminos estrechos, donde parece que la dificultad está apretando hasta lo más posible. Pero como decíamos antes, sabemos que hay un Dios que sigue estando en su trono, que hay un Dios que preside en medio de la tormenta. Un Dios a quien oramos sabiendo que está cerca, pidiendo que Él se lleve la gloria en medio de esta situación. Que quizá nosotros no podemos anticipar el porqué de ese trato, pero queremos que Él se lleve la gloria. Que quizá de este lado de la eternidad no podremos ver cuál es el cuadro, pero cuando estemos con Él miraremos, veremos lo que todos esos hilos estaban entretejiendo y diremos, Señor, lo que tú estabas haciendo era espectacular.
lo que tú estabas haciendo con esa dificultad, con ese trato con mi hijo, ese trato con mis padres, esa dificultad, esa enfermedad, esa pérdida. Señor, lo que yo no podía ver, lo que me parecía lo que en la incredulidad me parecería un sinsentido, Señor, tú lo has hecho hermoso. Tú lo has hecho precioso. Apunta a tu gloria. Forma parte, como digo, de la vida cristiana y la Biblia nos habla de ello. Y tenemos que entender la importancia de estar edificando sobre la roca, como decía, en ese sentido. De buscar día a día la ayuda, la capacitación del Espíritu. Cuando leemos la palabra, hacerlo con un corazón dispuesto, escuchando la predicación del Evangelio, estar provisto de la palabra para cuando puedan venir tormentas de este tipo. Mira, el mensaje quiero que te sea práctico, que puedas estar dándole vueltas al coco, que te ayude en tus oraciones hoy, mañana, pasado, todos los días. En el tiempo de la prueba, ¿buscas a Dios? En el tiempo de la tormenta, cuando desciende la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando el viento viene con todo su ímpetu, con violencia, a arrasar con todo, ¿buscas al Señor o a quién estás buscando? ¿Estás confiando en Él? ¿Estás cantando que Él es el todo suficiente? ¿O tú estás buscando en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría? En medio de esta situación, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cercano al Señor? ¿Sabes que Él está cercano? ¿O por un momento piensas que está lejos? O tú puedes, como hemos aprendido en el Padre Nuestro, decirle Padre. Y sabes que Él está ahí. ¿Cuán consciente eres de su proximidad? ¿Cuán consciente eres de que Dios está cercano a ti? ¿Se trata de una realidad para ti? ¿Es algo que sientes de verdad? Esta semana a mis hijos se lo explicábamos. En medio de la prueba, lo más importante es que sepas que hay un Dios que está ahí. Que hay un Dios que no está mirando hacia otro lado, que hay un Dios que está escuchando en medio de tu dificultad, que está cercano a tus oraciones, que cuando tú dices, Señor, a ti clamo, a ti inclino mi alma, Él está ahí, Él está ahí. ¿Dónde tienes depositada tu confianza? ¿En tus fuerzas, como decía, en tu sabiduría, en tu propio consejo, o en el Dios que creó todas las cosas? En el alto y sublime, en el todopoderoso, en el todo suficiente, en aquel que habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, en aquel que es perfecto en amor, en aquel que es todo misericordia, que es todo bondad, que es todo compasión, que es santo, que es perfecto, en aquel que te ama. ¿Confías en ti o confías en aquel que en la eternidad pasada te amó, te conoció, te escribió tu nombre en el libro de la vida y te destinó a una gloria eterna y perfecta? Mientras el cristiano verdadero, obediente, resiste por la gracia del Señor, el que construyó sobre la roca resiste, el de apariencia, el que es de fachada, el que el que anda en la superficie, se desmorona, reniega de la fe, se aparta, se desvía, sale de ahí corriendo. Deja de estar la amargura, la queja, empiezan a inundar su corazón y se deja guiar por ellos. ¿Por qué? Porque construyó sobre la arena y grande fue su ruina. Hemos citado pruebas de la vida, ¿no es así? Pero esta última parte del mensaje de Jesús tiene también un tono apocalíptico. Lo vimos en el último mensaje. En aquel día, cuando el Señor vuelva en gloria, cuando reúna delante de Él a las naciones, cuando se produzca esta separación, unos a la izquierda, otros a la derecha, donde separe las ovejas de los cabritos, escuchamos aquellas palabras estremecedoras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un tono que apunta al juicio final. También aquí, en el momento de esa prueba definitiva, en el momento final, se pondrá encima de la mesa lo que era un cristianismo verdadero, lo que era algo sincero,
lo que era un corazón rendido al Señor, un corazón que buscaba la gloria del Señor, que vivía para Él, para su gloria, y aquella conducta que era eso, una apariencia, que imitaba, que se juntaba con, pero que su realidad interna era muy distinta. Estaba muy confiado, pero no había tal motivo para esa confianza. Ya sea en las pruebas de tu vida, ya sea en ese examen final, se pondrá de manifiesto qué clase de cristianismo es el tuyo. Se pondrá de manifiesto. Una vida construida sobre la roca, en obediencia al Señor, o una vida de apariencia sobre un fundamento de arena, frágil, inestable. Y grande fue su ruina. Pensamos en una casa que es llevada por el viento y en los últimos años hemos visto por televisión, ¿verdad?, ciertos desastres que ocurrían, fenómenos de la naturaleza que arrasaban con todo, casas que eran llevadas por huracanes, vientos, viviendas que se desmoronaban y quedaba ahí y ahí estaba la ruina. Pero lo mismo ocurre con las personas. Si lo pensamos, lo mismo ocurre. A menos que una persona esté arraigada en el Señor, cuyo corazón esté anclado en la roca, que es Cristo, que haya estado viviendo para Él, en obediencia a Él. Cuando llegue el viento, se va a desmoronar y va a ser como una de esas casas asestadas por el viento. Piensa por un momento, yo le daba vueltas estos días mientras preparaba este mensaje. ¿Qué herencia vas a dejar a la siguiente generación? Y no me estoy refiriendo a tus propiedades. No me estoy refiriendo a la cuenta corriente. No me estoy refiriendo a cualesquiera tipo de bien material que puedas estar acumulando. Piensa por un momento. Creo que es de las preguntas que todo padre, que toda madre debiera hacerse. ¿Qué testimonio dejo para mis hijos? ¿Qué estoy enseñando a mis hijos? Si yo saliendo por esta puerta me atropellara un coche y acabara con mi vida aquí, y mis hijos le preguntaran a mamá, mamá, cuéntanos algo de papá, ¿qué les contaría? O al revés, papá, cuéntanos algo de mamá, cuéntanos algo del abuelo, cuéntanos algo de la abuela. ¿De qué clase, qué tipo de testimonio podrían hablar? ¿Qué podrían decir de ti, de mí? Podría decirse, creyó. Sus ojos estaban puestos en el Señor. Su corazón estaba anclado, firme en la verdad. En el día de la prueba, en el día de la incertidumbre, quizá, oye, puede que sí, en un momento se tambaleara un poco, pero enseguida miró al Señor. Su alma estaba ahí. Tenía una esperanza puesta delante de sus ojos, en su corazón, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. O quizá dirían que la prueba puso en evidencia que tu vida no era más que una apariencia. Que imitabas lo que otros hacían, que te juntabas con todos aquellos que, oye, compartías cierto sistema de valores con ellos, que participabas de unas mismas celebraciones,
pero que cuando vino la prueba fuiste dejado llevar por el viento. Y grande fue la ruina. Así que te pregunto, ¿cuál es la herencia espiritual que vas a dejar? Yo no sé qué les podré dejar a los míos. En un sentido material. Pero sí sé lo que quiero dejarles. Sí que sé lo que quiero enseñarles. Sí que quiero mostrarles a aquel que es digno de toda confianza. Sí que quiero llevarles, por la gracia del Señor, a los pies de la cruz, para que rindan su vida a Él, para que toda gloria sea para el Señor, para que vivan en obediencia a Él, para que aguanten ellos también el envite de la prueba cuando llegue, para que aguanten con firmeza en el día malo, para que su corazón esté anclado en el Señor, para que no sean llevados por doquiera de doctrina, por las corrientes de este mundo, para que resisten. Edifica, hermano, hermana, edifica sobre la roca. Hay hermanos que han pasado pruebas durísimas y a veces vas a consolarlos y te dan ellos una lección de fe. Y uno sale fortalecido, agradecido al Señor. Quiere ser como ellos. Oye, arrepiéntete ya, depón todo orgullo, toda sabiduría, todo pensar que tú ya sabes, que tú sabes cómo construir, que tú ya sabes cómo dirigirte en esta vida y confía única y exclusivamente en el Señor. Obedece a Él. Y voy terminando. Uno se preguntará, vale, hablamos de obediencia. ¿Y acaso no consideramos a Jesús? Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús es el ejemplo mayúsculo de obediencia. Él construyó la casa sobre la roca. Él escuchó y obedeció la voz del Padre. Él fue obediente en toda su vida. Él fue obediente a la voz del Padre, siempre. En la eternidad pasada, como decía antes, el Padre nos escogió, el Padre nos amó, nos conoció, nos puso nombre, nos escribió en el libro de la vida, nos regaló un sinfín de bendiciones espirituales en Cristo, nuestras por los méritos de Jesús. En la eternidad pasada, Dios trazó un plan de salvación que sería por medio de Cristo. Era necesario ese segundo Adán. Por medio del primer Adán sabemos lo que ocurrió. Por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, por causa de querer subir un peldaño más, de querer ser como Dios, entró el pecado. Y ahí todo se resquebrajó, pero era necesario ese segundo Adán. Era necesario que alguien llevara a cabo ese plan de salvación. Era necesario ese Cordero ya destinado en la eternidad pasada. Era necesario ese Noé que llevara a cabo el plan de una manera fiel. Era necesario ese Moisés que liberara al pueblo. Era necesario ese Josué que liderase en la victoria. Era necesario ese Sansón que entregara su vida. Y Jesús dijo, yo voy. Jesús dijo, yo voy. Jesús dijo, yo voy, yo me entrego por ellos, yo los compro, yo los voy a libertar del pecado, yo voy a asegurar su salvación. Padre, los que tú me has dado no se van a perder. Yo voy a salvar ese pueblo. Jesús obedeció, Jesús edificó sobre la roca, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una fe auténtica, una obediencia perfecta. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, o no soplaron los vientos sobre Jesús, o no descendió la lluvia sobre Jesús, o no vinieron los ríos sobre él. Jesús fue azotado, acusado, traicionado, entregado, golpeado, escupido, burlado, crucificado, clavado en el madero. Soportó
cómo el Padre desviaba de él su mirada, cómo se asestaba sobre él ese golpe. Había una justicia que debía satisfacerse, había un perdón que debía ganarse, había una ira que debía aplacarse. Él obedeció de una manera perfecta para entregarse en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Él es ese sacrificio perfecto al que apuntaba todo rito, toda celebración, toda ley ceremonial que leemos en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento perfecto. Él es el sacrificio perfecto entregado una vez y para siempre. Ya no se requieren más sacrificios, ya no se requieren más ritos. Él es el Cordero en mayúsculas entregado para nuestra salvación. La muerte no pudo retenerlo. ¿Sabéis por qué? Porque su obediencia fue perfecta. El sacrificio fue perfecto. El sacrificio fue aceptado por el Padre y por eso Él reventó la muerte. Él reventó el pecado. Él resucitó al tercer día y por eso nosotros ahora podemos vivir confiados con esa esperanza puesta en Él. Recuerda lo que hemos dicho antes. En el monte, en el Sinaí, Dios baja y da la ley al pueblo. Es en otro monte donde Jesús sube y da la verdadera interpretación de esa ley. Y es en otro monte, el Calvario, donde Jesús va, habiendo vivido una vida perfecta, donde Él dijo, yo voy, yo me entrego, yo me voy a crucificar, a mí me van a crucificar en esa cruz para salvación de aquellos que me has dado. Jesús se entregó para que tú hoy puedas vivir para su gloria, puedas participar de esta fiesta verdadera, puedas participar del gozo, de la vida abundante que hay en Él, de la felicidad, de esa fiesta trinitaria en la que se nos convidó en la eternidad pasada, porque el Padre ya nos escogió. Hermanos, que nuestras vidas reflejen la obra del Señor a favor nuestro. No te conformes con menos. No vayas a la tuya. Vive en obediencia a Él, a aquel que nos amó, nos escogió, nos destinó a esa gloria eterna, que nos convida a la alegría. Amén. Vamos a orar y vamos a cantar esa canción. Os invito a hacerlo. Os invito a levantaros y a cantarle al Señor. A decirle, Señor, tú eres mi roca. Sí, en un sentido tú eres el fundamento de mi vida. Tú eres mi roca firme, pero yo también confío en ti. Tú eres mi esperanza. Todo es tuyo, todo es para ti. Si te has sentido identificado, si has estado viendo que quizás estabas construyendo en un lugar endeble, frágil, sobre la arena, mostrándote desobediente, ven en arrepentimiento. El Señor está ahí. Hay mucha gracia en el Señor, muchísima gracia. Pídele que ponga ese deseo en ti de ser obediente a Él para su gloria. Y si tú no le has reconocido aún, si tú todavía, quizás has estado aquí viniendo, mostrando cierto interés en Él, pero todavía no lo has reconocido como Señor y Salvador y escuchas hablar de ciertas obediencias, dices, ¿cómo es posible? A menos que le hayas reconocido como Señor y Salvador, esa obediencia es imposible, porque necesitas ese encuentro transformador con Él, necesitas que Él irrumpa en tu vida, que se haga grande, que se haga asombroso, que se haga el más grande, que se presente como el tesoro más valioso. Ora, pídele, Señor, ven a mi vida, irrumpe en mi corazón, transfórmame para ti.